En el vídeo de presentación, que seguro que ya habéis visto, hablábamos o citábamos ya esas 4 grandes preguntas a las que debemos enfrentarnos a la hora de escribir. 4 preguntas fundamentales para que lo que vayamos a contar tenga un sentido, tenga una intención y llegue de forma nítida al lector. 4 preguntas que, dicho sea de paso, sirven perfectamente para la literatura, pero si nos pusiéramos ya incluso un poco más existencialistas, son 4 preguntas que sirven para todo en la vida, ¿no? Son las 4 grandes preguntas que nos tenemos que hacer en nuestro destino, ¿no? Para entender nuestro destino, que es el qué, el cómo, el cuándo y el quién. Si habéis seguido mis talleres, los talleres anteriores a este que he hecho, sobre todo nos hemos centrado hasta ahora en responder a las 3 primeras, ¿no? Cuando hablábamos del qué, por ejemplo, decíamos, ¿qué voy a contar? Bueno, pues eso estaba muy relacionado con las estructuras y con las premisas. ¿Os acordáis? Decíamos, tengo que pensar una premisa, tengo que tener una idea, tengo que saber qué voy a contar, de qué va a ir, por decirlo de algún modo, la historia que voy a contar. Y cuando la estructuramos y demás, pues estamos trabajando mucho en el qué. El cómo lo voy a contar también está muy relacionado con cómo lo hemos visto. Hemos visto un taller, por ejemplo, de diálogos, y el hecho de decidir si voy a incluir muchos diálogos o no, si mis personajes se van a comunicar entre ellos, o si va a ser el narrador el que hable más, etcétera, son decisiones relacionadas con el cómo voy a contar mi historia. Y el hecho también de estructurar también está muy relacionado con el cómo. Yo hago una estructura en mi cabeza y decido que voy a tener una presentación muy larga, porque hay muchísima información y me resulta muy interesante que toda esta información le llegue de manera directa, de manera nítida al lector. Todo esto es el cómo voy a escribir mi historia. ¿Y el cuándo? Pues lo hemos visto hace muy poquito. Todo lo que hemos estado viendo sobre la gestión del tiempo está muy relacionado en el cuándo se lo voy a contar, ¿no? ¿Cuándo pasa mi historia? ¿En qué momento? Mi historia está contada siempre en presente, voy a dar saltos en el tiempo, ¿cuándo acelero? ¿Cuándo freno? ¿Os acordáis? Todo esto lo hemos visto realmente en todo este taller triple en el que estuvimos trabajando, en el que abordábamos el conflicto, que también el conflicto está muy relacionado con el cómo, ¿no? ¿Cómo cuento mi historia? Es, pues, cómo presento el conflicto, qué importancia va a tener el conflicto, ¿no? Como veis, todo el tiempo, qué, cómo, cuándo, qué, cómo, cuándo. Hemos estado jugando muchísimo con eso, que es algo fundamental, tener muy claro todo eso. O bueno, no sé si es fundamental, que esto siempre me gusta aclararlo, ¿eh? O sea, como siempre, y ya os lo he dicho también muchas veces, pues hay personas que simplemente tienen una idea muy ligera, algo muy sutil, se sientan y desarrollan la historia, porque responder a todas estas preguntas les genera más problemas que beneficios. Eso, como siempre, es decisión vuestra, pero mi consejo, y sobre todo cuando se está empezando a escribir, pues es que tengáis muy presentes estas preguntas y que sepáis darle respuesta, porque os va a ayudar mucho y va a evitar esos momentos en los que os atascáis, esos momentos en los que no podéis avanzar, ¿de acuerdo? Aunque cada uno, ya digo, es libre de escribir como quiera. Bueno, dicho esto, pues hoy el taller que vamos a abordar habla de la 4ª pregunta, que es el quién. Del quién apenas hemos dicho nada, hasta ahora no habíamos tocado gran cosa, y es una pregunta fundamental. ¿Quién va a contar mi historia? Fijaos en una cosa, dar respuesta a esta pregunta condiciona por completo todo el texto, porque cuando elijo quién es la persona que va a contarle la historia al lector, lo que estoy decidiendo es quién va a acompañar al lector en todo su camino, en todo su viaje. Fijaos la importancia que esto tiene. Y si ahora mismo os dijera que recordarais algunas de vuestras novelas favoritas o de vuestros relatos favoritos, pensad en la importancia que tiene el narrador y sobre todo en cómo serían esas historias narradas por otras personas. Serían totalmente distintas, ahora lo veremos. No es lo mismo un narrador protagonista, con todo lo que conlleva, con toda la empatía que puede generar, que un narrador omnisciente, que le puede dar una veracidad tremenda al texto, algo que quizá el protagonista pierde. O sea, que veréis que cada texto, incluso si jugarais, que estará relacionado con esto, la propuesta de trabajo que haremos al final, si jugáis con esta idea de contar una historia desde 2 puntos de vista distintos, lo que tenemos es una historia que cambia por completo, ¿vale? A mí siempre me gusta decir, para entender esto del quién, y es que hay que diferenciar con mucha claridad al autor del narrador. El autor somos nosotros, yo soy el autor de mi novela, vosotros sois los autores de vuestra novela, de vuestro relato, la historia es vuestra y hacéis con ella lo que queráis. Pero cuando nombráis a una persona, tanto si está dentro como fuera de la historia, que eso es una de las cosas que veremos, tanto si es un personaje de lo que está ocurriendo como si es un narrador externo, da lo mismo, esa persona tiene que tener su propia voz, tiene que tener sus propias capacidades, y no podemos ser nosotros, ¿de acuerdo?
tiene que ser una persona con una voz propia, tenemos que aprender a diferenciarlo, que esta es una de las cosas más difíciles. Cuando se empieza a escribir, muchas veces se cae en la tentación, en el error de confundir autor y narrador. A mí me gusta explicar esto de una forma muy sencilla y digo que el autor de un texto es como el dueño de un piso y el narrador es el inquilino que vive de alquiler. ¿Vale? Al final comparten muchísimas cosas, ¿no? Yo como propietario del piso, bueno, pues tomo una serie de decisiones, sobre la casa que no puede tomar el inquilino, pero el inquilino es el que está dentro, es el que vive día a día, el que conoce realmente esa casa. Yo la he construido o yo la he comprado, pero hay una persona dentro que es la que vive. Pues esa es un poco la diferencia, y esto es lo primero en este primer capítulo que quiero que os quede claro. Por un lado debe estar el autor o la autora, y por otro lado el narrador o la narradora. Personas con mucho en común, pero que son diferentes, con lo cual no se trata de yo voy a contar mi historia, la cuento yo porque siempre la cuento yo, no. Se elige un narrador y ese narrador debe tener un tono, debe tener una voz particular y esa voz es la que tiene que transmitirle la historia que le vamos a contar al lector. Con lo cual, en este primer vídeo, como os decía, aunque quede eso claro, me conformo. Diferencias entre el narrador y el autor, propietario de la historia, por decirlo de algún modo, e inquilino principal de la historia.